Avengers Endgame fue la encargada de cerrar un increíble camino de historias desarrolladas por 10 años de forma espectacular y emotiva, galardonándose como una de las mejores producciones de los últimos años. Pero después de un tiempo, ¿se puede considerar a Endgame la mejor película del UCM, la mejor dentro de su año o incluso la mejor de la historia del cine de superhéroes? Avengers Endgame nos muestra qué pasó después del fatídico día en el que Thanos chasqueó los dedos, plasmando un mundo desolado y una pequeña posibilidad de arreglar las cosas para que todo sea como antes, de la forma que sea necesaria. Empecemos por el logro que significa ser parte de una selecta lista de películas que supieron cómo culminar años de trabajo, proyecto tras proyecto. El UCM supo desde el principio el riesgo que significaba construir algo de esta magnitud, ese salto de fe hizo que tuviéramos más de 20 películas, historias que recorrían el mismo camino rumbo a la épica conclusión de esta saga, una con la que muchos crecieron. En Infinity War vemos la película desde la perspectiva del villano, no era más que las razones de Thanos cruzándose con los Vengadores de turno, era la odisea del antagonista, su motivación, recorrido y final. Realmente sentí esa película como la cúspide de los 10 años de Marvel, pero el desenlace de la saga no podía ser así de crudo e inconcluso, por lo que tenía que haber una continuación. Contrario a la Guerra del Infinito, Endgame nos muestra la posición de los Vengadores derrotados, su frustración, tristeza y enojo. Desde los primeros minutos sabemos que este viaje será de ellos y el villano solo será parte del emocionante clímax. Esto porque al inicio nos matan a la versión más prolija de Thanos, quien hasta ese momento fuera el mejor villano que pudo tener este universo. No tiene mucho caso profundizar en el antagonista porque todo lo bueno de él está en Infinity War. Acá solo vemos a alguien impulsivo y violento, dejando atrás al experimentado titán loco con el que muchos empatizamos, por más extraño que eso suene. Convenientemente los Vengadores originales quedaron vivos al final de Infinity War, como para hacer que Endgame sea algo más poética. Además de ellos, tuvimos otros personajes que sirvieron de apoyo a lo largo de la cinta. De algún modo, logras empatizar con los protagonistas, ya que la película se encarga de decirte qué fue lo que perdieron y la razón por la que quieren recuperarlo. Por ejemplo, Hawkeye pierde a su familia y al no tener más remedio decide ir a matar criminales alrededor del mundo. La escena de Ronin es brutal, toda una coreografía del cine oriental. Cuando Natasha le da esa posibilidad de recuperar a su familia, Clint recupera parte de ese espíritu que lo caracterizaba en entregas anteriores. Algo similar pasa con Hulk y Thor, los menciono juntos porque siento que fueron los más infravalorados. La idea del profesor Hulk y del Thor gordo deprimido no era del todo mala, pero pudo manejarse mejor. Lo único rescatable en Hulk es su reacción a la muerte de Natasha y su chasquido, igual con Thor. El pobre lo perdió todo, y claro está que quiere morirse de la frustración. Lo primero que pensé después de mi sorpresa al verlo gordo es que sería como Odín, que pelearía con resentimiento y tendría incluso más poder del que mostró en Infinity War. Pero no fue así. El reencuentro con su madre y su pelea contra Thanos al final tratan de levantarlo. Sin embargo, siento que el buen Thor ya había sido nerfeado. Pero las risas con él no faltaron. Nebula tiene una gran participación, desde su convivencia con Tony hasta la tensión que se forma por su versión pasada. Scott Lang también recupera su merecida relevancia y gana algo de honor después de su cuestionable secuela, que en lo personal no me gustó. Si no fuera por Ant-Man no tendríamos película, ya que él plantea el viaje en el tiempo. Aunque pensándolo bien, todo fue por obra y gracia de una rata, tremenda troleada de los escritores para resolver el cómo volvería Ant-Man del reino cuántico. Se zurraron en todas las teorías de internet. En cierta parte Scott tiene escenas con gran peso dramático y ya después se vuelve parte del punto cómico, felizmente con la misma naturalidad que Paul Rudd había mostrado en Ant-Man 1. Natasha gana más humanidad en esta película, se le nota la angustia, la emoción y resignación en su tan emotivo sacrificio. Todo es posible por la impecable actuación de una experimentada Scarlett Johansson, cerrando ese viaje donde su personaje aprendía a ser mejor con cada batalla. Tenemos un Steve Rogers devastado, al igual que el resto, pero la escena de la terapia de grupo nos revela que él carga con más peso que los demás, por el hecho de ser el líder de ese equipo que se supone debía proteger la Tierra. A pesar de todo eso, se da la libertad de motivar y animar a la gente ante la crisis. Si eso no es liderazgo, no sé qué más puede ser. Tiene grandes momentos, desde épicos hasta emocionales, y le dan un cierre perfecto, obteniendo esa vida tranquila que él deseaba y que nunca creyó tener.
Pero si hablamos del verdadero protagonista, Tony Stark aka Iron Man fue quien terminó dando su vida para salvar al universo. La conclusión poética de una clásica historia de superhéroes es lo mejor que se podía pedir para este hombre con quien empezó todo. Robert Downey Jr. se robó el corazón del mundo desde su primera película, y en Endgame hace lo que ya sabe hacer. La culpa que siente por Peter, la tensión con el Cap, el reencuentro con su padre y la interacción que tiene con el resto de los personajes hace que sin duda alguna sea de lo mejor de esta película. Como los mismos escritores de la cinta dijeron, no fue un final trágico sino una despedida a una vida heroica y la conclusión perfecta de su historia en este universo. Me parecería absurdo o incluso irrespetuoso que traigan de vuelta al personaje, a menos que sea necesaria su aparición en alguna precuela. Tratar de jugar con la nostalgia en un futuro no tan lejano al estilo Star Wars sería un movimiento muy arriesgado. Como pequeño agregado debo decir que Lexi Raves se luce como Morgan Stark. Varias de sus escenas son entrañables, y este mensaje final que Tony le deja en forma de holograma es lo que termina por romperme el corazón. Aunque Avengers Endgame es de lo mejor dentro de su franquicia y en el subgénero en el que se mueve, debemos reconocer que, así como tiene aciertos, también tiene errores. La principal temática de esta película son los viajes en el tiempo. No quisiera meterme en tecnicismos en cuanto al tema porque sé que existen diferentes interpretaciones y el tratar de ser exactos con esta teoría solo nos traería más confusión. Los viajes en el tiempo en Endgame se manejan a conveniencia de la trama. Supuestamente todo se basa en la teoría de la línea temporal fija, es decir, que alterar eventos del pasado no afectaría en el presente de donde se viaja. Esto lo dice Hulk para desmontar la idea de Rhodey de matar al Thanos bebé. Sin embargo, después The Ancient One le dice a Bruce que de remover una gema de su tiempo provocaría catástrofe en otra línea temporal, haciendo alusión a la teoría del multiverso. Pero todo se cae cuando vemos al Cap viejo. ¿Es el que conocemos o es de otra línea temporal? Eso te deja con cabos sueltos, por lo que la película no tiene una ciencia exacta en la que basarse. No podemos exigir que esto sea Gravity o Interestelar, pero el punto es que debió manejarse mejor lo que es la base principal de tu película. La exactitud del funcionamiento de los viajes en el tiempo no arruina del todo la cinta, estamos más distraídos con escenas emotivas y despedidas que no nos cuestionamos sobre esto hasta mucho después. No malogra la experiencia de Endgame, pero siento que desordena la continuidad del UCM, más desordenada de la que ya estaba. Siguiendo con las contras, siento que hay escenas que de no existir dentro de la película no cambiarían la historia para nada, pero también parece que hay escenas que faltaron y hubieran aportado algo más a la película. Existen más faltas en edición, efectos especiales y algunos errores de continuidad, pero son más detalles pequeños y no aspectos grandes que pueden perjudicar todo el desarrollo. Poniendo paños fríos al asunto, lastimosamente no creo que sea la mejor del UCM. Puede serlo para algunos, ya que depende más de gustos y opiniones personales. Tampoco es la mejor de la historia. Endgame depende de un universo cinematográfico, por lo que individualmente no tendría el mismo impacto. Sin duda es de lo mejor del 2019, y lo más importante aún, nada ni nadie le quitará ese puesto en la historia del cine. Ya marcó una generación y va a ser difícil que sea olvidado. Hubiera quedado igual de satisfecho si el UCM terminaba con esta cinta, pero sabemos que hay más historias por contar y más dinero que ganar. Negarlo sería totalmente inútil. Solo me queda destacar todo el fanservice que pudieron mostrarnos, la música de Alan Silvestri que aportó demasiado a la película y a los directores que más allá de su buen trabajo realmente se ve que lo hicieron con mucho cariño. No hay recompensa sin sacrificio, es increíble cómo esto empezó con un grupo y terminó con una legión. Les guste o no, Marvel Studios marcó el ritmo del cine blockbuster actual. Empleó una estrategia que muchos tratan de imitar y hasta ahora nadie puede igualar. Avengers Endgame no es solo una película más, sino un viaje que se volvió parte de nuestro propio viaje. Sin importar la edad que tengamos, nos mostraron que todo es posible, ya sea delante o detrás de las cámaras. Estaría bien quedarnos con todo lo que significó para cada uno de nosotros. Quedémonos con la experiencia de algo que probablemente recordemos por mucho tiempo.